Hace más de 2500 años que Buda Sakyamuni desapareció de este mundo, alcanzando el nirvana. En la actualidad, la mitad del planeta está influido por su pensamiento. Buda dijo que cada uno de nosotros tiene el poder de convertirse en un Buda. Él decía a sus discípulos, no admitáis todo lo que diga Buda. Escuchadlo, observadlo, analizadlo, ponedlo en práctica y solo entonces aceptadlo. Pero la historia de su vida es poco conocida. Buda fue uno de los primeros revolucionarios. Su mensaje más importante es que todos los hombres somos iguales. Entre las leyendas transmitidas por la tradición oral y los recientes descubrimientos arqueológicos, ¿quién fue el hombre llamado Buda? Buda. Nadie sabe cómo era su rostro ni cuándo nació. Según los historiadores, el nacimiento del que habrían de llamar Buda se sitúa entre el 566 y el 430 a.C. Vio la luz en Nepal, a los pies del Himalaya. Diez meses antes del nacimiento de su hijo, la reina Maya Devi tuvo un extraño sueño. Un elefante blanco con 6 colmillos y la cabeza pintada de rojo entraba en su seno y se quedaba allí como engarzado en una piedra preciosa. El rey Suddhodana convocó inmediatamente a los adivinos, quienes predijeron que ese sueño anunciaba el nacimiento de un maestro extraordinario. Según la tradición de su tribu, los Sakya, la reina debía tener a su primer hijo en casa de sus padres. 10 meses después era verano. Maya Devi iba con todo su séquito por un camino, cuando decidió pararse en un lugar llamado Lumbini. Era una noche de luna llena. Hacía mucho calor. Cuando llegó aquí, se encontró un inmenso árbol con hermosas hojas. Decidió descansar. Como tenía mucho calor, fue a bañarse a un estanque que había al lado. Después de lavarse, salió lentamente del agua. No había ningún refugio, ninguna casa. Estaba en la jungla. Entonces, Maya Devi sintió un dolor agudo. Eran los primeros dolores del alumbramiento. En ese instante nació el príncipe Siddhartha, Buda. Lumbini, el lugar de nacimiento de Buda, es conocido gracias al emperador Asoka, primer soberano budista del subcontinente indio, quien vivió en el tercer siglo a.C. Mandó erigir decenas de columnas para marcar las huellas de Buda. En esta columna de Lumbini se encuentran los restos de escritura monumental más antiguos de esta región. Agana agacha mahi ite hida buddha jate sakya muniti. Esta inscripción dice que en el 20º aniversario de su coronación, el emperador Asoka en persona visitó este lugar porque aquí había nacido Buda. Es la única columna en la que menciona Lumbini Gaame, para precisar que los impuestos fueron reducidos en este lugar porque aquí había nacido Buda. Los arqueólogos también han descifrado otra parte de la columna. Estas inscripciones mencionan que en Lumbini se encuentra una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento de Buda. Excavaciones recientes han permitido descubrir la piedra.
Durante las excavaciones hemos encontrado aquí una piedra que marca el lugar exacto en el que nació Buda. Esta piedra se encuentra debajo de una plataforma de 7 capas de ladrillo. Lo más interesante es que esta piedra fue vista por un peregrino chino en el siglo III a.C. y dijo que el lugar exacto del nacimiento de Buda estaba marcado por una piedra. La gente ya entonces hacía ofrendas de flores y dulces. La familia del futuro Buda pertenecía a la tribu de los Sakya. En el valle de Katmandú aún existe una tribu budista llamada los Sakya. Desde hace miles de años, sus narradores transmiten la historia de Siddhartha. Lo que cuentan sobre su vida pertenece casi todo al mito. Describen su vida como un camino predestinado, un camino difícil, pero ilustrado por prodigios y milagros. Justo después de Siddhartha pasó algo increíble. El recién nacido comenzó a andar. Anduvo 7 pasos y cada vez que daba uno, aparecía una flor de loto. Avanzaba de flor en flor. Brotaban espontáneamente. 7 flores de loto. Andando de loto en loto, levantando el dedo y mirando hacia levante, el Señor declaró: He nacido para la iluminación, para el bien del mundo. En esta existencia terrenal será mi última vida. Tras el nacimiento de su hijo, la reina Maya Devi interrumpió su viaje y volvió al palacio de su marido, el rey Suddhodana. Ella murió 7 días después del nacimiento del príncipe. El niño fue confiado a su tía, la reina Gautama. En la época del futuro Buda, el subcontinente indio estaba desgarrado por las guerras. 16 grandes reinos en expansión se disputaban el control de numerosas tribus. El reino del padre de Siddhartha se llamaba Kapilavastu. Estaba situado a los pies de las primeras estribaciones del Himalaya, en la frontera actual entre India y Nepal. Ese reino tenía tan poca importancia que solo es nombrado en los textos referidos a Buda, que fueron escritos 2 o 3 siglos después de su muerte. Los textos ulteriores mencionan 10 grandes ciudades en el reino de Kapilavastu. Conocemos sus fronteras gracias a la literatura budista. El país tenía 300 kilómetros de diámetro. Algunos eruditos mencionan que había 86.000 familias de Sakyas y todo parece indicar que la capital se encontraba a orillas del río Bhagirathi. Este río era utilizado para el transporte, los regadíos, el agua potable y la caza. El palacio de Siddhartha ha motivado a generaciones de escritores y arqueólogos. Pero ¿dónde se encuentra realmente? Las escrituras budistas precisan que la ciudad de Kapilavastu estaba situada en las orillas del río Bhagirathi. Aquí, como pueden constatar, las ruinas de Tilahurakot se encuentran en la orilla de este río. En el horizonte se ven los árboles que dibujan los límites de las murallas de la ciudad. Y este río, el Barganga, es un afluente del Ganges. En el siglo V después de Cristo, un peregrino chino, Wen Zhen, buscó las huellas de la vida de Buda.
En Tilauracot vio las ruinas de una ciudadela que identificó como la mítica ciudad de Kapilavastu. Describió con exactitud su posición a 27 kilómetros de Lumbini como el lugar de nacimiento de Siddhartha. Excavaciones arqueológicas con el auspicio de la UNESCO han permitido datar este sitio en el primer milenio antes de nuestra era. El arqueólogo Robin Cunningham ha dirigido las últimas excavaciones. La gran ciudad de Kapilavastu era la capital de la tribu de los Sakya. En esta ciudad se crió Buda. Aquí creció como un príncipe. Esta ciudad fue destruida y desde el siglo XIX los arqueólogos intentan localizar el emplazamiento de la ciudad perdida de Kapilavastu. Tilauracot es la tesis más verosímil, simplemente porque su topografía es similar a la descrita por los peregrinos chinos. Los textos sagrados son la principal fuente para conocer la historia de Buda. Estas escrituras cuentan cómo de vuelta al palacio de su padre, el niño fue bautizado Siddhartha Gautama. En la tradición india, cuando se da nombre a un niño, se celebra una ceremonia. Este niño tenía un horóscopo magnífico, por eso se le da el nombre de Siddhartha, que quiere decir el que se realiza en la verdad. Rápidamente se extendió por el país la noticia de que un príncipe extraordinario había nacido en el palacio de Kapilavastu. Siguiendo la tradición, un adivino fue a presentar sus respetos al niño. El adivino sentó al pequeño en sus rodillas y le dijo: este niño posee las 32 cualidades necesarias para alcanzar la máxima sabiduría. Elegirá el camino de la iluminación. El rey se sintió aliviado al saber que su hijo tendría una larga vida. Pero pensó: es mi único hijo. Si elige la religión y deja el palacio, ¿quién me sucederá? El rey se quedó triste y pensativo. El adivino predijo que si elegía el camino de la religión, liberaría al mundo del sufrimiento. Pero también añadió que Siddhartha sería un gran rey, con la condición de que nunca saliera del palacio. El rey mandó elevar los muros para que su hijo no pudiera salir de palacio. Hizo las obras y comprobó que nadie pudiera saltar los muros. Como siempre había alguien que lo conseguía, mandó construir una gran muralla inmensa e infranqueable. Había una puerta que necesitaba 16 personas para abrirla. En Tilauracot, los arqueólogos han descubierto los restos de una gran muralla. Es la única ciudad antigua fortificada de toda la región. Creo que la mejor prueba de que Tilauracot es la ciudad de Kapilavastu son los vestigios de la imponente fortificación en la que me encuentro.
Sabemos que en el siglo V después de Cristo, los peregrinos chinos vieron aquí una ciudad fortificada muy importante. La mayor parte de los vestigios encontrados son muy parecidos a las descripciones. Aquí vemos los restos de una gran muralla fortificada de unos 8 metros de ancho, y es antigua. La tradición cuenta que, atendiendo a las predicciones del adivino, el rey decide preservar a su hijo de los males del mundo. Siddhartha pasó así una infancia despreocupada en un maravilloso palacio. Me imagino que el palacio de Siddhartha era muy grande y muy bonito, que tenía muchos elefantes y caballos. Yo creo que el palacio de Siddhartha Gautama debía ser magnífico y los templos del palacio impresionantes. El lugar estaba decorado con monumentos y estatuas de mármol. También había una hermosa fuente que daba aún más belleza al palacio. Recientes estudios arqueológicos dan una mejor idea, sin duda más realista, de las condiciones de vida en la época de Siddhartha. Si queremos imaginar cómo era la vida en la antigua ciudad de Kapilavastu, tendremos que olvidarnos de lo descrito en los textos budistas. No se trata de una ciudad de anchas calles con casas de ladrillo y teja. Nada de eso existía en la época de Buda. Creo que se trataba de pequeños pueblos, con un grupo de unas 20 casas que rodeaban a una más grande, la del jefe o la del rey. Se trataba, por lo tanto, de una vida sencilla, rural, antes que el tipo de urbanización compleja que se desarrolló después. Sin duda, la juventud de Siddhartha fue dura y llena de peligros. Kapilavastu se encontraba en la jungla, donde abundaban los animales salvajes. En Nepal, en la región rural de Terai, la tribu de los Taru vive prácticamente igual que hace 2500 años. En los alrededores de Lumbini, como en tiempos de Siddhartha, se cultiva arroz, sémola, cebada, sésamo y se practica la pesca y la ganadería. Al observar en Terai a comunidades como los Taru, podemos comprender mejor las formas de vida en la época de Buda. En Tilaurakot hemos descubierto vestigios de estructuras de madera de formas rectangulares, restos de cabañas de arcilla y almacenes de grano. Visitar es tan importante porque aquí podemos ver aún ejemplos similares. Este tipo de hogar de arcilla tan sencillo es muy parecido a los que hemos descubierto en nuestras excavaciones. Incluso las estructuras de las casas pueden darnos una idea de la arquitectura que podía existir en la época de Buda. Las ollas, aunque ahora sean de metal, tienen las mismas formas que las vasijas de arcilla que hemos encontrado. Estas analogías no son tan sorprendentes, porque todos los materiales se encuentran en el lugar. Los medios de subsistencia de los Taru son parecidos a los que encontramos en las ruinas de Tilaurakot. Como antiguamente, los Taru viven aún de la agricultura, la caza y la pesca.
La familia de Siddhartha participaba en las tareas agrícolas. Un caluroso día de julio, la familia salió a plantar arroz. Para proteger al joven Siddhartha del sol, lo colocaron bajo la sombra de un gran árbol. Después de haber instalado al príncipe, los sirvientes regresaron al trabajo. Era el final de la jornada. El sol ya estaba bajo. Debían ser las 3 o las 4. De pronto, uno de los sirvientes exclamó: «Nos hemos olvidado del príncipe. Teníamos que ocuparnos de él». Y fueron en su busca. Qué extraño. Se ponía el sol y todas las sombras de los árboles habían cambiado de lugar. Pero la sombra del árbol bajo el que se encontraba el príncipe no se había movido. Estaba rodeado por un halo de luz. Cuenta la leyenda que bajo esta sombra protectora, Siddhartha, sentado y silencioso, se encontraba en plena meditación. En el siglo VI a.C., en el subcontinente indio, había muchos tipos de costumbres, de creencias y de lenguas. La religión hindú era la más importante, pero practicada de forma primitiva. Algunos textos sagrados mencionan que la familia de Siddhartha veneraba al dios Shiva. Este es un buen ejemplo de un templo tradicional Tharu. Es un templo al aire libre, hecho de madera. Está instalado en una higuera hueca. Es un importante centro de atracción para esta comunidad. Es una mezcla de elementos antiguos con estructuras modernas hechas de arcilla. Este tipo de sencillos templos sería probablemente el que existiera en la época de Buda. La religión de los Tharu asocia algunos elementos del hinduismo, tal y como vemos en este templo dedicado al dios Shiva. Pero también añaden elementos del culto a los ancestros, como los sacrificios rituales. En el sur de Nepal, en la actualidad, los chamanes de la tribu de los Tharu perpetúan esta tradición animista. El chamán de este pueblo acaba de sacrificar un cerdo para honrar al ancestro fundador, dios de la tribu. Mediante el trance, entra en contacto con el espíritu del dios. Siddhartha crece en este contexto religioso. Con 6 años, sus padres preparan la ceremonia de iniciación. Es el momento de que reciba la iniciación de nuestra tribu conforme a la tradición de nuestra familia.
Debemos presentarlo al dios de nuestra familia, pensaron. Y así fue como lavaron al príncipe, lo vistieron y le pusieron magníficas joyas. Cuando el príncipe entró en el templo, ocurrió un milagro. Todos los dioses de piedra, se levantaron para mostrar su respeto al príncipe. Todo el mundo estaba estupefacto. Sabíamos que nacerías para liberar a todos los seres del mundo. Has venido a visitarnos, pero en realidad somos nosotros quienes debemos postrarnos ante ti. Tras pronunciar estas palabras, los dioses se arrodillaron ante el príncipe. No está demostrado que la escritura existiera en esta parte del mundo en esa época. Sin embargo, numerosos relatos cuentan que Siddhartha sabía leer y escribir. De niño ya hablaba varias lenguas, asombrando a sus maestros. Desde la más tierna infancia, el señor era muy vivo e inteligente. Era un niño tranquilo que se negaba a luchar o a pelearse. Estaba lleno de amor, de bondad y de compasión. Esas cualidades aparecieron muy pronto en su vida. Creía en la tolerancia. Sin embargo, la familia Siddhartha pertenecía a la casta de los guerreros. En una época en la que las guerras y el pillaje eran muy frecuentes, probablemente su educación fuera la de un guerrero. Pero es cierto que su carácter y su aptitud chocaban con el de sus compañeros, quienes le tenían algo de celo. Las escrituras cuentan cómo Siddhartha sufrió el odio de su primo Devadatta. Un día, mientras jugaba, Devadatta disparó una flecha a un cisne. El cisne fue alcanzado y cayó justo delante del príncipe. Siddhartha recogió al pobre animal y sintió pena de él. Otro golpe de Devadatta, siempre haciendo este tipo de maldades. No debía haberlo hecho. Voy a curar al pobre cisne. El cisne fue alcanzado por la flecha. Siddhartha se precipitó, puso cuidadosamente al animal en sus rodillas y le quitó la flecha, limpiándole las plumas. El cisne se alejaba lentamente en el momento en que Devadatta llegaba para recoger a su presa. Vio cómo Siddhartha lo dejaba ir. Furioso, Devadatta le gritaba que aquella era su presa. Él había cazado al cisne y le pertenecía. El cisne al que has herido ya no existe. Lo he curado. Le he dado una nueva vida. Es un ser diferente de ese al que tú has herido, por lo que no tienes ningún derecho sobre él, respondió Siddhartha. Como ninguno de los dos daba su brazo a torcer, pidieron justicia al rey. El rey dio la razón a Siddhartha y regañó a Devadatta. En este cuento simbólico del cisne encontramos el concepto de la no violencia. Pero esta parábola inocente oculta probablemente una realidad.
Podemos pensar que Siddhartha fue testigo en su época de numerosos sacrificios rituales que eran habituales. En muchos de nuestros templos había sacrificios rituales. En el templo de la diosa Parvati se sacrificaban animales y muchos religiosos e historiadores afirman que también se hacían sacrificios humanos en Nepal. Buda debió pensar que este tipo de sacrificios eran muy crueles. Se rebeló y predicó la no violencia. Rechazó los sacrificios de todos los seres vivos. Cuando Siddhartha cumplió 16 años, su padre consideró que era el momento de casarlo. El rey Suddhodana mandó a sus hombres a convocar a todas las jóvenes del reino y de los reinos vecinos para que fueran presentadas a su hijo, y prometió un regalo a cada una de ellas. El rey mandó construir 3 palacios. En ellos se alojaron las jóvenes entre las que su hijo debería elegir a su esposa. En cada palacio había unas 4.000 jóvenes. Siddhartha le dio un regalo a cada una de ellas, pero ninguna llegó a gustarle. Mientras terminaba la ceremonia de los regalos, Siddhartha vio a una bella muchacha llamada Yasodhara, que era guardiana de vacas, un título muy distinguido. Yasodhara era hija de un rey llamado Dandapani. Yasodhara dijo: tengo millones de joyas, no necesito una más. Ella no había venido por el regalo. Como no había venido a buscarlo, se fue tranquilamente. Siddhartha le dijo: como no has venido por el regalo, ahora no tengo otra cosa que darte, pero mi collar de diamantes tiene un valor inestimable. Te lo doy. Se lo puso en el cuello. La gente de palacio decía: no te gustan las chicas, pero le das un collar que tiene un valor inestimable. Eso es porque quieres casarte con ella. La quieres y por eso le regalas tu collar. Él dijo: no, yo no la quiero. No quiero casarme. Pero quieres a Yasodhara. Por eso le has puesto el collar en el cuello. Todo el mundo estaba contento. Después de eso, el rey Suddhodana fue a ver al rey Dandapani. Este le dijo: tu hijo no sirve para nada, por lo que no te doy a mi hija. Ella es una sabia, es una de las chicas más inteligentes del mundo. No es como tu hijo que medita y hace regalos. No es como tú, que te gusta la guerra y vives a costa de otros. Tu hijo no sabe montar a caballo ni tirar con arco, ni cálculo. No sabe hacer nada. Siddhartha, para probar sus capacidades ante su futuro suegro, pide a su padre que organice un torneo. El
rey convoca a los mejores arqueros, a los mejores jinetes y a los mayores sabios para que se midan con Siddhartha. El príncipe les lanzó un reto. Yo me pongo en medio de vosotros 4, los mejores arqueros. Cada uno se pone en una esquina y tira sobre mí 15.000 flechas. Los 4 arqueros empiezan a tirar desde las 4 esquinas. Ninguna de las 60.000 flechas llegó a darle, ni siquiera un arañazo. No tenemos más flechas. Nadie le ha alcanzado. Ni siquiera los 4 mejores arqueros pudieron tocarle. Hubo otras pruebas que Siddhartha también ganó con facilidad. ¡Qué sorpresa! La concurrencia estaba impresionada. Todo cuanto hizo salió bien. Entonces el rey Dandapani se acercó y le dijo: Príncipe, perdóname. Te he tratado mal. Me inclino ante ti, pues has ganado a todos. Te ofrezco a mi hija. ¿Siddhartha se casó por amor? Hay diferentes opiniones. Siddhartha Kumarले मन नपरेको हैन मन परेको पहिला त त्यो अरण्ड हुने अथवा चाहिँ बुढ्ढो हुने No podemos dudar del amor de Siddhartha por su futura esposa. Él la amaba. एक्सपीरियन्स त्यो अनुभव गर्नुपर्छ भनेर नै El matrimonio es una experiencia que él consideraba necesaria. Por eso se casó, no sin amarla. आफूले अनुभव गरेर अरूलाई बताउनु Es cierto. सजिलो हुन्छ Siddhartha siempre experimentó las cosas de cualquier tipo para poder explicarlas mejor a los demás. व्यक्तिले मात्रै अरूलाई बताउनुले सक्छ नि सजिलो हुन्छ नि No fue un matrimonio por amor. El príncipe Siddhartha no tenía edad suficiente. Pero para que no abandonara el palacio, fue casado en contra de su deseo. Cuando el príncipe Siddhartha era pequeño, decía que quería dejar el palacio. Por eso el rey hizo que se casara pronto, pues si no, abandonaría el palacio. Así estaría ocupado con su esposa. Pasaron 13 años. Siddhartha tenía 29 años. Las órdenes del rey habían sido respetadas. El príncipe no había salido nunca de palacio. Vivía entre la despreocupación y los placeres, pero esta vida no le satisfacía. Se siente prisionero y pide a su padre autorización para salir del recinto. A pesar de las predicciones del adivino, el padre acepta. Un día, acompañado de su fiel servidor, sale del palacio por primera vez. Mientras el príncipe iba por un camino, vio a un hombre enfermo, delgado, pálido y tembloroso, que murmuraba palabras incoherentes de desesperación. El príncipe vio que ese hombre estaba entre la vida y la muerte. ¿Quién es ese hombre?, preguntó el príncipe. Es un hombre enfermo. Su fuerza se ha extinguido por la enfermedad. Es algo normal. ¿Eso también puede ocurrirnos a nosotros? No podemos estar seguros, pero la enfermedad también puede llegar a nosotros. El príncipe, consternado, pidió seguir adelante.
A continuación, Siddhartha encontró a un anciano. Casi no tenía dientes. Se tambaleaba y llevaba un bastón. ¿Esto puede ocurrirnos a todos o solo le pasa a él? Príncipe, desde que nacemos, todos envejecemos y algún día acabaremos como él. Al escuchar estas palabras, el príncipe dijo, «Este mundo es efímero», y siguieron su camino. Más adelante, vieron a un hombre que era llevado a hombros. Siddhartha quiso verlo de cerca. El hombre, cubierto de flores amarillas, era seguido por gente que lloraba. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué lo llevan así?, preguntó el príncipe. Está muerto. Ha perdido el sentido y las cualidades de la vida. Ahora lo llevan a enterrar. El príncipe dijo, «No me gusta. Volvamos a casa». ¿La muerte está reservada para ese hombre o todos somos objeto de esa fatalidad?, preguntó el príncipe. Por supuesto, todos morimos. No nos queda otra alternativa. Desde que nacemos, la destrucción es inevitable para todos. Entonces vio a un asceta. Cuando el príncipe vio a ese monje que vestía ropa amarilla y llevaba un tazón de mendigo en la mano, de pronto todo adquirió sentido. Decidió adoptar la misma vida. Todos los textos budistas mencionan que esas 4 visiones conmovieron a Siddhartha. Tomó conciencia de la inmensidad del sufrimiento humano y de la futilidad de la existencia real. Desde entonces, no cesó de buscar una solución al dolor de la condición humana. La literatura budista tardía menciona esas 4 visiones, en las que yo no creo porque realmente no tienen sentido. Un hombre de 29 años debería saber que envejecemos, que podemos enfermar y que morimos. Creo que se refieren al contexto económico y social, a las tradiciones de la época, al sistema político. En definitiva, al feudalismo. Había guerras constantes de un clan contra otro, de un reino contra otro, ataques, pillajes y represalias. Siddhartha lo vio. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué se matan por cosas materiales? Si observamos el contexto religioso, había sacrificios. Todas esas condiciones sociales, económicas, políticas y religiosas le impulsaron a partir en busca de la verdad. Claramente, a Siddhartha no le gustaba la sociedad en la que vivía. Tampoco entendía el sistema de castas. Ese modelo de sociedad se practicaba desde hacía varios miles de años. Es un sistema según el cual un intocable, alguien que no tiene casta, no puede tener el menor contacto físico con un miembro de una casta superior. Se encuentra relegado a los trabajos más viles. Los brahmanes, piedra angular de este sistema, son los sacerdotes y los astrólogos oficiales. Predicen al nacer un niño cuál será su destino, su oficio y todo lo que le concierne.
Había un sistema de castas. Los brahmanes no hacían nada, pero tenían una vida maravillosa. Siddhartha probablemente los habría visto y por eso dijo: todas las lágrimas son saladas y la sangre siempre es roja. Entonces, ¿por qué unos son brahmanes y otros intocables? Creía que todos los hombres somos iguales. Dejar definitivamente el palacio se convirtió en una obsesión para Siddhartha. Pero quiso tener el consentimiento de su padre. Una noche, el príncipe decidió enfrentarse a él. He venido a pedirte 4 cosas concretas. De acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Puedes garantizarme que nunca estaré enfermo? ¿Que nunca envejeceré? ¿Que no voy a morir nunca? ¿Y que estaré libre del deseo, de la avaricia, del odio y de la violencia? ¿Puedes garantizarme esas 4 cosas? El rey Suddhodana no sabía qué responder y balbuceó. Pero eso ni los dioses pueden dártelo. Solo puedo darte lo que poseo. Toma mi reino, mis riquezas, los palacios, todas las ciudades. Pero esas 4 cosas no puedo dártelas. En ese caso, déjame partir para buscar respuestas, dijo el príncipe. Solo tú sabes lo que es bueno para ti, dijo el rey desconcertado. Tras este encuentro, el príncipe dijo: tengo el permiso de mi padre. Un acontecimiento precipitará su decisión. Después de 13 años de matrimonio, Yasodhara dio un hijo a Siddhartha. Nació durante un eclipse de luna. El niño fue llamado Rahula, que quiere decir traba u obstáculo. Para festejar su nacimiento se organizaron grandes festejos en el palacio. Ahora que pensaba en huir, se convirtió en padre. Dios mío, ¿cómo un hijo llamado Rao es capaz de unir al sol y la luna? Mi hijo es un Rao, y ahora me retiene aquí. Su nombre es Rao, pero lo cambiamos por Rahula. Esto no es bueno, no me hará renunciar. No debo quedarme aquí. Durante la luna llena del mes de julio, a medianoche, cuando la fiesta estaba acabando, Siddhartha decidió marcharse a pesar de todo. Yasodhara dormía al lado de su hijo. Siddhartha abrió la puerta para ver a su hijo Rahula por última vez. Le acompañó su fiel amigo Sandaka y su caballo, llamado Kantak. Al alba, llegaron al río fronterizo con el reino de Kapilavastu. Allí les dijo adiós. Siddhartha se quitó sus ropas y sus joyas y se las dio a su sirviente diciéndole: toma, devuélvele todo a mis padres. También se quitó las espadas y le dijo: esto también se lo darás. No volveré al palacio, ni siquiera muerto, si no he aprendido las enseñanzas y he encontrado la iluminación. Diles dónde estoy. Díselo a mis padres y a todo el mundo. Volveré únicamente cuando me haya convertido en Buda. Con 29 años, abandona definitivamente la vida de príncipe.
Después de dejar el palacio de su padre, Siddhartha baja por el valle del Ganges. Busca respuestas al sufrimiento universal. Quiere descubrir un remedio para el dolor del nacimiento, para el malestar, la enfermedad, la vejez y la muerte. Buda decidió buscar su camino después de haber renunciado a su familia. Es una noble y antigua tradición de la India. Siguió el camino de aquellos que buscan la iluminación espiritual y mística. Renunció a su familia y emprendió el camino, porque solo en el camino puedes encontrar a gente con la que compartir tus experiencias. Si te quedas en tu pueblecito, no aprenderás gran cosa. Por supuesto, hay muchos caminos y cada uno elige el suyo. Unos lo hacen cubriendo su cabeza de tierra, otros quedándose de pie sobre una pierna y otros atravesándose con cuchillos. Unos hacen ejercicios de respiración, otros cantan. Hay tantos caminos como personas. Siddhartha va en busca de un maestro religioso, un gurú, que le ayude en su búsqueda espiritual. ¿Qué hace el gurú? Prepara el espíritu para aceptar la verdad como tal, como es. Ese es el trabajo del gurú. No impone nada. La gente no lo ha entendido. Lo que hace el gurú es abrir el corazón a la divinidad, a la verdad. Cuando esto ocurre, su trabajo ha terminado. Entonces todo ocurre entre la verdad, la divinidad y tú. Tú y nadie más. En el siglo V a.C., en esta región del mundo, se desarrollaron nuevas corrientes de pensamiento en respuesta al orden religioso dominante de los brahmanes. Numerosos pensadores, algunos ateos, comenzaron a rechazar este sistema que daba el poder espiritual y las riquezas a los sacerdotes brahmanes. Estos nuevos sabios renunciaban a sus familias y a sus riquezas para ir en busca de la iluminación espiritual. Después de dejar a su maestro, Siddhartha se dirige al sur, a la ciudad fortificada de Rajgir, capital del poderoso reino de Magadha. Los textos budistas cuentan que su rey, Bimbisara, era bueno y justo, muy sensible a las nuevas corrientes de pensamiento. Ofrecía protección a todos los sabios que pasaban por su reino. Aún se pueden ver las ruinas de los 48 kilómetros de fortificaciones que rodeaban la ciudad. A Siddhartha le gustaba meditar en el pico del buitre. Aquí, bajo el pico del buitre, encontramos numerosas grutas que hay en los alrededores de la ciudad de Rajgir.
En grutas de este tipo se refugiaban Buda y otros sabios, protegidos de cierta manera de las riquezas y del prestigio de la ciudad, pero lo bastante cerca para recibir alimentos y donaciones. Estas grutas tienen aún hoy una importancia considerable en las peregrinaciones. Podemos ver pan de oro pegado por los peregrinos del sudeste asiático. Para ellos, estos lugares son muy importantes porque creen que Buda vivió realmente aquí. Las escrituras budistas mencionan que Siddhartha impresionó al rey Bimbisara, quien le ofreció su protección. En esa época, Siddhartha erraba como una asceta por el reino de Bimbisara. Buda era un gran hombre. La gente de Rajgir se preguntaba si era un hombre o un dios. ¿De dónde venía? El rey Bimbisara oyó hablar de él y lo llamó a palacio. Cuando lo vio, el rey se quedó estupefacto. No parece que tenga que ganarse la vida mendigando. Era tan noble que se dijo, solo tengo una hija. Sería magnífico si pudiera persuadir a este hombre de que se casara con ella. El rey Bimbisara le ofreció la mitad de su reino. Siddhartha le respondió, ¿por qué aceptaría un reino cuando he renunciado al de mi padre? En esa época se encontraba en Rajgir un maestro célebre, Mahavira Jina, cuyo nombre significa gran jefe conquistador. Era el fundador de la rigurosa religión jainista. Mahavira consideraba que hacer el mal nos envenena. Profesaba la no violencia absoluta incluso hacia los animales. Recomendaba a sus discípulos taparse la boca para no tragar insectos. Buda también vino a esta región. Vivieron en la misma época, pero sus teorías son diferentes. La enseñanza de Buda no es fuerte, mientras que la enseñanza del maestro Mahavira, la religión jainista, es muy fuerte. Nosotros aplicamos estrictamente sus principios, como la no violencia, la verdad o el celibato. Para observar estos principios, vagamos y mendigamos los alimentos. Rezamos para la mejora de la raza humana. Aunque los dos estuvieron en Rajgir en la misma época, no podemos afirmar que Buda y Mahavira se hubieran encontrado. Sin embargo, algunos historiadores jainistas piensan que Mahavira ejerció una gran influencia en Buda durante su etapa ascética. Cuando se estudian los textos budistas, vemos claramente que atarse el pelo, estar desnudo, mendigar y ayunar son aspectos esenciales de la fe jainista, por lo que podemos deducir que Buda abrazó esta religión. En cualquier caso, las escrituras dicen que estudió con 6 guías espirituales diferentes. Ninguna de sus doctrinas respondía a las preguntas que les hacía. Esos gurús no le satisfacían. Se había dirigido a muchos seres ilustrados que le habían dicho que hiciera muchas cosas para realizarse espiritualmente, y las había hecho, pero no lo conseguía. Lo abandonó todo y se sentó solo, abriendo su corazón y su espíritu para descubrir la verdad por sí mismo.
No quería ninguna verdad impuesta como tal. La verdad debía imponerse sola. Lo dejó todo. Tenía sed de divinidad, de ver la verdad o de ver la luz. Entonces se fue a buscar la sabiduría a Gaia. Prosiguiendo su viaje en busca de la verdad, encontró 5 compañeros. Con ellos recorrió el valle del Ganges. La leyenda cuenta que los campesinos les daban de comer. Para proteger la meditación, extendían brasas a su alrededor para alejar a las serpientes. Llegaron a las proximidades de Gaya, un lugar de peregrinación hindú dedicado al dios Vishnu que todo asceta debe visitar al menos una vez en la vida. En la religión hindú, Gaya es uno de los lugares esenciales para mejorar el karma, es decir, el ciclo de reencarnaciones sucesivas. En la literatura budista no hay ninguna mención a este peregrinaje, pero sería extraño que Buda no lo hubiera hecho. Podemos preguntarnos por qué Buda vino aquí, después de 6 años de peregrinación y ascetismo. Puede que viniera a Gaya para separarse definitivamente de su familia, cumpliendo así con el ritual que hacen millones de hindúes desde la noche de los tiempos. Los ritos que se efectúan aquí permiten absolver a los ancestros de su karma. Así los antepasados van al paraíso. Ese es el momento para avanzar, porque ya no se forma parte del ciclo de la vida y la muerte. Muchos reprochaban a los brahmanes que justificaran el sufrimiento para prometer el paraíso en una futura reencarnación. La gente del pueblo creía que si sufría en la vida era porque Dios así lo había querido. Debían expiar las faltas de sus vidas anteriores. Aquí la gente venera a sus ancestros y se santifica el karma residual de los antepasados, para que no se reencarnen en forma de gatos, perros o pájaros. Estos libros son los registros de 7 generaciones. Cuando se viene aquí, hay que recordar 7 generaciones. Las genealogías se registran en estos libros. Los brahmanes dirigían este peregrinaje en la época de Siddhartha. Aquí pudo observar el dominio absoluto de los brahmanes sobre la sociedad india. Por eso creyó necesaria la abolición del sistema de castas para escapar del poder de los brahmanes. Las escrituras budistas indican que en esta época abandona todas las religiones tradicionales. En lugar de buscar la salvación a través de Dios, decide buscarla a través de él mismo. Comienza un periodo de intensa meditación y mortificación. Primero fue a mendigar a 10 pueblos, después a 5, luego a 2 y por último a 1 solo.
Redujo el número de familias a las que pedía comida. Después decidió pedir en una sola casa. Si había comida, comía. Si no, ayunaba. Luego dejó de pedir comida. Si caía una hoja de un árbol, se la comía. Si llovía, bebía el agua de la lluvia. En esta gruta, Siddhartha meditó durante mucho tiempo, sin comer ni beber casi nada. Cada día bebía un vaso de agua y comía un trozo de pan y un grano de arroz. En esta gruta próxima a Gaya, los años de austeridad y de ayuno intenso lo llevaron casi a la muerte. Había una joven que se llamaba Suyata. Tenía un toro y muchas vacas que debía cuidar todos los días. Las dejaba pastar en el campo. Suyata pertenecía a una familia muy rica que tenía muchos problemas con su futuro casamiento. Cuando vio a Siddhartha estaba esquelético. Le imploró, uniendo las manos: Señor, te pido perdón. Si no comes, vas a morir. Estás muy delgado, tienes que comer. Ella le pidió que rezara hasta que encontrase un buen marido. Si lo encontraba pronto, le traería un pastel de arroz en un plato de oro. Hirvió la leche con la miel y el arroz y después se la llevó a Siddhartha. Señor, come esto. Y lo tomó. Cuando lo hubo hecho, le dijo que debía comer todos los días. Después de haber comido, comprendió que el ayuno y el sufrimiento no eran el mejor camino para obtener la salvación. Las privaciones cesaron. Sus 5 acompañantes pensaron que renunciaba a su búsqueda espiritual y la abandonaron con desprecio, sin comprender a dónde quería llegar Siddhartha. Hubo un grupo de campesinas que pasó tocando instrumentos musicales. La que las dirigía les dijo que no apretaran demasiado las cuerdas, porque si estaban muy tensas, se romperían. Y si estaban demasiado flojas, la música no sonaría bien. Siddhartha extrajo de eso una enseñanza importante, la enseñanza del camino medio. Esta parábola ilustra cómo entre los placeres reales que había conocido y las privaciones extremas, Siddhartha decide tomar el camino medio. Rechazar todos los extremos es uno de los fundamentos de la doctrina budista. El camino de Siddhartha lo lleva a 5 kilómetros de Gaya. Allí
Allí se sienta durante semanas bajo un árbol para meditar. Utiliza la técnica de meditación, que consiste en concentrarse únicamente en la respiración. Busca así la solución última del malestar, lo que hace al hombre desgraciado, los tipos de sufrimiento desde el nacimiento, el alejamiento de los que queremos, la frustración, la enfermedad, la vejez y la muerte. Los demonios hicieron todo lo que pudieron para interrumpir la meditación. Tuvo muchas tentaciones. En los libros se atribuyen a un demonio llamado Mara. Las tentaciones de Mara y sus hijas. Intentó tentarle de muchas maneras, mostrándole sus hermosas hijas y todos los placeres de la vida. Pero Buda venció a esas tentaciones pensando en la futilidad de la lujuria. Los textos sagrados cuentan que pasados 40 días durante la primera vigilia, abandonó su cuerpo y descubrió sus vidas anteriores. 1 vida, 2 vidas, 100 vidas, 1000. Durante la segunda vigilia comprendió el ciclo de la existencia, la ley de la causa y el efecto, el movimiento del karma. En la tercera vigilia destruyó en él los 4 venenos del espíritu: el deseo sensual, el apego material, los falsos conceptos y la ignorancia. Una noche de luna llena, con 35 años, descubrió la iluminación, el conocimiento supremo, el nirvana. Sentado bajo el árbol Bodhi encontró la solución. Se liberó completamente del sufrimiento. Dijo, lo que me ocurre es que mi espíritu ahora está libre de cualquier tipo de impresión. Es libre. Mi espíritu ha alcanzado la pureza. Se liberó de las impurezas, que son las que nos obligan a reencarnarnos. Cuando cesa el deseo, desde que desaparece totalmente, se produce una relajación mental. La persona se ilumina. Cuando Buda se convirtió en Buda, alcanzó la iluminación. Es como una llama que se apaga. Y cuando se extingue, ¿a dónde va? No sabemos si va a izquierda o derecha. Ya no está encendida. La iluminación es como la extinción de una llama. Por eso nosotros lo llamamos nirvana. Vana en pali significa deseo. Es la extinción del deseo, la cesación completa del deseo. ¿A dónde va la llama? Nadie lo sabe. Meditando profundamente, descubrimos que incluso ideas como el ser o no ser, el nacimiento y la muerte, venir e ir, son ideas falsas. Si somos capaces de liberarnos de estas percepciones erróneas, entonces nos liberaremos de los males y de los sufrimientos que provienen siempre de las falsas apreciaciones. Por eso ideas como nacer, morir, ir, venir, ser o no ser deberían ser borradas mediante la meditación profunda. Cuando se consigue eliminar esas nociones, se consigue la libertad y nunca más se siente miedo. Y no tener miedo es la verdadera base de la felicidad. Una vez halladas las respuestas al sufrimiento universal, Siddhartha Gautama se convierte en Buda, que quiere decir el iluminado, o el que tiene la sabiduría.
Después de la iluminación, Buda pasó varios días bajo el árbol Bodhi para apreciar su felicidad. Por supuesto, estaba en contacto con los niños y la gente del pueblo. Después de haber conseguido la libertad y el bienestar, Buda quiso partir en busca de sus 5 compañeros para ayudarles a lograr lo que él había alcanzado. Tras su iluminación, Buda decide compartir su descubrimiento. Recorre casi 300 kilómetros atravesando ríos y bosques. Llegó entonces a la ciudad sagrada de Kashi, conocida hoy como Benarés. From the ancient time, Varanasi was the seat of learning, the seat of knowledge. Desde los tiempos antiguos, Benarés era el lugar del saber. Por eso Buda pensó que allí podría encontrar verdaderos monjes que buscaran y que tuvieran sed de divinidad y de verdad. Este es un camino tradicional que los peregrinos siguen para venir a Benarés. Es un peregrinaje esencial llamado Panch Kosh, que quiere decir 10 millas. Los peregrinos de antaño y los actuales van de un jardín sagrado al otro. En cada una de las 14 paradas hay un pozo de agua sagrada con propiedades terapéuticas. La gente viene aquí para encontrarse con otros ascetas. Aquí comparten su filosofía, sus experiencias, hablan de los gurús que han encontrado, de su yoga o de sus prácticas místicas. Buda toma el camino de los peregrinos en busca de sus compañeros. Se dirige hacia el Parque de las Gacelas de Sarnath, a varios kilómetros de Benarés. Buda supo que sus 5 compañeros vivían en Sarnath, en el Parque de las Gacelas. Había muchas gacelas y ermitas. Sarnath es el nombre moderno. Cuando llegó y vio a sus compañeros, estos pensaron: este dejó la meditación, no puede saber nada. Por eso no le preguntaron nada, pero cuando lo vieron avanzar hacia ellos, sintieron la luz de su sabiduría. Él les dijo: tengo que haceros una revelación. Esa tarde, Buda dio su primer sermón. En él anunció a sus compañeros las 4 nobles verdades que se convertirían en la base del budismo.
Buda dijo que el malestar y el sufrimiento existen. No hace falta ser budista para aceptar eso, porque el sufrimiento existe en todas partes. Reconocer que el sufrimiento existe es muy importante. A veces se sufre, pero no se tiene intención de sufrir. Por eso no hay curación posible. Cuando se tiene una enfermedad, lo primero es saber lo que se tiene, antes de tener la esperanza de curarse. Por lo tanto, la primera etapa será aceptar que existe sufrimiento en la vida, en la familia, en la iglesia, en la sociedad. La segunda etapa consiste en buscar la segunda gran verdad. ¿De dónde viene el sufrimiento? La raíz del sufrimiento. Buda dijo que si queremos huir del sufrimiento, no tendremos ninguna posibilidad de comprender su origen. Por eso hay que encontrar el valor suficiente para mirar al sufrimiento de frente y profundamente, para comprender mejor su naturaleza y su causa. Es la segunda verdad. Es como el médico que reconoce que existe una enfermedad e identifica su causa profunda. Es la segunda gran verdad. El doctor dice, esta enfermedad puede curarse. Es la confirmación de que el sufrimiento puede pararse, puede transformarse. Esta es la tercera verdad. Si hemos reconocido la causa, la raíz de nuestro sufrimiento, podemos elegir la práctica o el camino que nos ayude a salir de ese sufrimiento. Esta es la cuarta verdad. Buda propuso un camino que condujera al nirvana compuesto de reglas sencillas y pragmáticas. Mediante la práctica, podemos ponernos en contacto con las maravillas de la vida, mejorar la felicidad, el bienestar personal. Porque el cese del sufrimiento significa el principio y la manifestación de la felicidad. Tras el sermón de Sarnath, los 5 compañeros maravillados pidieron a Buda que les aceptara como discípulos. Fue la creación de la primera comunidad monástica budista, la Sangha. Buda comenzó un recorrido por todo el norte de India, un extenso territorio. Enseñó el Dharma, la ley de Buda, a todos aquellos que quisieron escucharle. Ya fueran hombres o mujeres, reyes o campesinos, brahmanes o sin casta, ricos o pobres, ascetas o ladrones, nunca hizo distinciones. Buda explicó que con una práctica correcta, cada ser humano podría alcanzar el nirvana. Era un mensaje revolucionario para la época. Buda fue el primer revolucionario y su primer mensaje fue que todas las personas somos iguales. Nadie es superior a otro. Si hemos de decidir quién está arriba o abajo, que sea por sus hechos o su trabajo. El que hace el bien será un hombre noble. El que hace el mal y se complace en la vulgaridad será un hombre considerado indigno. He aquí su concepto, su mensaje. La gente de aquella época que sufría por el sistema de castas quería un cambio de la sociedad. Querían ser considerados iguales.
Buda también enseñó conceptos tan complejos como la inmanencia, la vacuidad, la negación del ser, en formas de preceptos o cuentos que cualquiera podía entender. Su fiel discípulo Ananda los memorizó y los repitió. En una época en la que la escritura estaba poco extendida, el pensamiento de Buda nos llegó a través de la tradición oral. Al contrario que los brahmanes, él utilizaba un lenguaje accesible para todos. Usaba el Pali, la lengua hablada, el lenguaje común. Su objetivo era comunicarse directamente con la gente del pueblo. Quería hablar directamente a las clases más bajas de la sociedad. La comunidad de monjes mendigos, la Sangha, se desarrolló. Dedicó mucho tiempo a construir la Sangha. Para Buda, era como un instrumento para un músico. Sin su instrumento, no puede tocar ninguna música. Por eso la Sangha puede considerarse como la obra maestra de Buda. Porque un buen monasterio tiene el maravilloso poder de ser el refugio para curar y transformar a mucha gente. People with transformation and healing. Durante más de 40 años, Buda enseñó su doctrina, la ley del Dharma. Su fama era inmensa. Los monasterios se implantaron en todas las grandes ciudades del norte del país, en Kosambi, en Sravati o en Nalanda y Vaishali. A la edad de 80 años, durante el descanso de la estación de lluvias, en la ciudad de Vaishali, Buda cayó enfermo. Anunció entonces su última enseñanza para comprender el budismo, el sermón sobre el nirvana, en el que explicó a sus discípulos cómo asimilar la muerte. Cuando miráis una nube, os decís, esa nube existe. Después, cuando esa nube se transforma en lluvia, ya no la veis y decís, la nube ya no está ahí. Describís la nube como si ya no existiera. Pero si miráis bien, podéis verla en la lluvia. Eso es porque una nube no puede morir. La nube se convierte en lluvia, nieve o hielo, pero no se convierte en nada. De igual manera, la noción de muerte no puede aplicarse a la realidad. Hay una transformación, una continuación. No podemos decir que haya muerte, porque en vuestro espíritu, la muerte significa que somos algo, y de pronto nos convertimos en nada, que de repente somos nadie. Por esta razón, el concepto de muerte no se aplica a la realidad, ya sea para una nube o para un ser humano. Algún tiempo después, Buda se encuentra cerca de Kusinagara. Esa noche, tuvo fuertes dolores de vientre. Sintió cómo la muerte se acercaba. Llamó a su querido discípulo Ananda para dictarle sus últimas voluntades.
Ananda le preguntó: Maestro, ¿qué debemos venerar? Nací en Lumbini, respondió Buda. Ese es uno de los lugares a donde ir. Alcancé la iluminación en Bodh Gaya. Formulé la ley del Dharma en Sarnath. Aquí en Kusinagara voy a alcanzar el Nirvana. Estos son los 4 lugares a los que podréis ir. Las últimas palabras de Buda fueron: la degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero todos tenemos derecho a evadirnos. No ceséis de luchar. Buda murió una noche de luna llena, alcanzando el Nirvana. Buda no está muerto. Siempre está aquí gracias a la Sangha y a la ley del Dharma. Buda está presente aquí y ahora. Todos podemos convertirnos en Buda. Eso es lo que dijo. Seamos hombre o mujer, blanco o negro, marrón o rojo, podemos encontrar la iluminación. Así es como cada uno de nosotros podemos ser la continuación de Buda. Al saber esto, perdemos el miedo. Y cuando ya no se tiene miedo, se alcanza la sabiduría. Nos convertimos en sobrenaturales. Ya no somos mortales.